capítulo 3, Pedro viene desarrollando el tema de la conducta de los cristianos en un mundo hostil y pecador. Como decíamos, bueno, la iglesia de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia era una iglesia con mucha oposición, mucho problema de parte de los paganos, ¿no? Se desenvolvía en un ambiente muy hostil. Entonces, la carta que manda el apóstol es una carta donde el tema principal es, bueno, las pruebas. Y vamos a ver que él vuelve una y otra vez y siempre está comparándonos o dándonos el ejemplo del Señor Jesús. Si Él sufrió, ¿cómo lo vamos a sufrir nosotros? Y si Él sufrió sin haber pecado, bueno, nosotros que sí hemos pecado, no deberíamos tomar las cosas como si fueran sorpresivas, ¿no? Las pruebas están ahí, pero con el ánimo que nos da Pedro al enterarnos que las pruebas sirven para perfeccionar nuestra fe. Entonces, después de describirnos las cosas que Dios nos ha dado a través de su gracia, por medio del Evangelio, en el capítulo 1, nos muestra nuestra condición de cristianos como piedras vivas, como sacerdocio santo, como pueblo de Dios. Y después nos empieza a hablar sobre cómo tenemos que conducirnos en virtud de todas esas cosas que él ha mencionado, ¿no es cierto? Y podemos decir que a partir del versículo 2:11 hasta donde venimos estudiando, hasta buena parte del 3, está hablando de que nosotros tenemos que conducir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y que tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir para que los paganos que nos critican, que hablan como si fuéramos malhechores, ellos igual puedan ver nuestras buenas obras. Y en algún momento, como decía el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo, glorificar al Padre que está en los cielos, al ver nuestras buenas obras. Entonces, habíamos llegado al capítulo 3 y Pedro se dirigía a las mujeres casadas, mujeres que tenían el problema de que sus maridos no estaban convertidos y que no les permitían hablar del Evangelio, pero ellas con su buena conducta, ya que no podían hablar, podían predicar de alguna manera con sus obras. Pero esto es una excepción, o sea, nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando no se puede predicar, bueno, que sean las obras que hablan, pero cuando se puede, se habla. A los hombres, a los maridos, les dice que tienen que vivir con sabiduría con sus esposas, conducirse con sabiduría, darles honor, y como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, porque dice, de otra manera sus oraciones tendrían estorbo. En realidad, el hecho es que una persona, un hombre que trata mal a su esposa, que no le da honor, en realidad no tiene una buena relación con el Señor. Eso es una evidencia. Las relaciones con estorbo, bueno, son una consecuencia de su obra. Entonces, si alguien se considera creyente, un hombre se considera creyente y Pedro había dicho que hay que dar honor a todos, en primer lugar a la esposa. Bueno, así llegamos entonces al versículo 8, donde vamos a leer, donde se nos habla de la conciencia. Es un capítulo, el capítulo 3, bastante
interesante, ¿no? Ha dado lugar a muchas controversias, así que vamos a leerlo con tranquilidad, vamos a avanzar de a poquito. Vamos a ir al versículo 8 entonces, donde Pedro ya está terminando este tema que viene desarrollando, y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vamos a ir hasta ahí, y yo espero que podamos continuar y terminar el capítulo, pero en primera instancia vamos a llegar hasta acá. Y está hablando de la conducta del creyente, y acá Pedro está ya como conclusión, habla de cómo debemos conducirnos entre nosotros, la iglesia, unos con otros. Se dice que acá está la descripción ideal de la iglesia, ¿no? Una iglesia ideal funciona de esta manera, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Bueno, eso lo dice también Pablo en Filipenses 2:2, ¿quieren buscarlo? La traducción literal es: sean unánimes, tengan un mismo pensamiento. La idea que transmite acá es, bueno, obviamente la iglesia está llena de gente diferente y con diferentes dones, pero el tema es que nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento que Cristo Jesús. La mente de Cristo tenemos que tener. Entonces, en algunas cosas podemos no estar de acuerdo, pero dice Filipenses también, ¿lo tienen el versículo? Que alguien lo lea. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Que seamos un calco el uno del otro, que no tengamos opinión, no está diciendo eso. Está diciendo que tenemos que tener, eso, la mente de Cristo, tenemos la palabra de Dios como guía, y esto es lo que nos hace tener un mismo sentir. Y Pablo dice en Filipenses, dice: todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Es el mismo Señor el que, nos da esa unidad. Aun cuando disentimos en algunas cosas, si alguien está equivocado, será Dios quien lo corrija, le haga ver la verdad. Entonces,
la idea que transmite acá es que tengamos la mente de Cristo. Ser todos de un mismo sentir, compasivos. Compasión es compartir la pasión, compasión, ponerse en el lugar del otro. Hay otra versión que dice compartir las penas y las alegrías. En Romanos 12 habla de reír con el que ríe, llorar con el que llora. No ponerme triste porque al otro le va bien. ¿Qué clase de hermanos somos? Bien, entonces, compasivos. Amándoos fraternalmente. Esto es algo que ya Pedro venía desarrollando, ¿no? El amor filial. Él decía que el hecho de que nuestros corazones se van limpiando se demuestra en que nos amamos los unos a los otros. En el capítulo 1 de esta carta. Entonces, amándonos fraternalmente. Romanos 12:10 dice que el amor sea sin fingimiento, un amor sincero. Amigables, esa es la manera en que nos tenemos que conducir unos con otros. La actitud amigable en otras traducciones dice actitud humilde, sin orgullo los unos con los otros, amigables. Entonces esa es la manera en que nosotros como creyentes, como hermanos, debemos conducirnos, ya que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero entre nosotros vamos a convivir hasta en la eternidad. Entonces, nosotros somos la verdadera familia, la familia que conformó el Señor Jesucristo a través de su sangre, ¿sí? Y esta es la manera de conducirse. Ahora, con los que nos tratan mal, bueno, aún con ellos tenemos que tener esta actitud, porque dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto lo escuchó el apóstol de la boca del Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo, el capítulo 5, en el Sermón del Monte, él enseña que debemos aún amar a nuestros enemigos. Él dice, ustedes escucharon que hay que amar a los amigos y odiar a los enemigos, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, no es así. Hay que amar a los enemigos. ¿De qué manera? Orando por ellos, bendiciendo cuando ellos nos hacen daño, cuando nos persiguen. Y él lo vio al Señor Jesús obrando de esa manera. Entonces Pedro dice precisamente eso, ¿no? Que nosotros, que somos herederos de bendición, nunca podemos ser maldecidores. Y sí, cómo no. Sí. Porque ahí está. Fíjate, vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Mira lo que dice. Pablo está dando, también acá está dando consejos prácticos y diciendo, déjame que encuentre el versículo. Bueno, vamos a partir del versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Consejos que daba Pedro recién, ¿no? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Se dan cuenta que hay un paralelismo muy grande. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros no tomamos parte de la venganza, es Dios el que va a pagar. Hay un juez justo y Él ve todas las injusticias que sufren sus hijos y Él va a pagar. ¿Eso es lo que vos preguntabas?
¿Sí o no? ¿Sí? Y el Señor entonces, diciendo cómo tenemos que conducirnos, diciendo también que un cristiano debe amar a sus enemigos y que, siendo que somos herederos de bendición, no podemos hacer mal, y lo respalda con la Escritura, ¿no? Con el Salmo 34, y dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, somos herederos de bendición, y si queremos vivir días buenos, dice Pedro, ¿no? Bueno, el salmista, si queremos amar la vida, si queremos disfrutar la vida, bueno, tenemos responsabilidad en eso. La actitud presente tiene mucho que ver con el futuro nuestro. Si vos tenés una actitud mala ante la vida, muy probable es que vengan días malos para vos también, porque el Señor, bueno, en realidad hay una ley de la que habla Pablo en Gálatas, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará, dice, ¿no? Entonces, acá Pedro nos está diciendo, citando este salmo, que tenemos responsabilidades para que nosotros tengamos una vida buena en medio de un mundo hostil. Porque dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene algunas cosas que hacer. No es que el mundo va a dejar de ser hostil, pero vos vas a tener una cosecha buena, digamos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? En primer lugar, dice: refrenar tu lengua del mal. Vos dejás que tu lengua hable maldad y maldad y maldad, y vas a ver cómo vienen días malos para vos. Vas a acarrear... si los hombres hablan mal de vos y vos le devolvés mal con mal, bueno, así va a seguir la cosa. Pero no, nosotros tenemos que pagar al mal con bien. Entonces, refrenar la lengua de hablar maldad, de hablar el mal. Incluso con los enemigos, orar por los enemigos, bendecir a los enemigos. Dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El Señor Jesús había dicho en el Sermón del Monte que hablar sea sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto, dice, del maligno, del mal procede. Entonces, un hijo de Dios, un cristiano, se abstiene del engaño. De todo tipo. Ya hablamos de eso también, de esto en clases pasadas. Refrenar la lengua del mal, no hablar engaño, apartarse del mal, de todo mal, de todo lo que es lo que sabemos que está mal, apartarnos de eso y hacer el bien. No hay mucha explicación en esto, no hay mucha vuelta. Acá tenemos que obrar como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios. Buscar la paz, busque la paz y sígala, dice. El Señor Jesús dijo que nosotros somos pacificadores, bienaventurados los pacificadores. En lo que dependa de nosotros, decía el apóstol Pablo, estar en paz con todos los hombres. En lo que dependa de nosotros. Esto no quiere decir que tenemos que renunciar a nuestra fe, a nuestras creencias, a nuestras... hay cosas que no podemos poner a la paz por encima de nuestras convicciones. No por quedar bien con la gente tenemos que decir o aceptar cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Pero salvando eso, de lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos, ser pacificadores. Busque la paz y sígala. Y bueno, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque esa es nuestra seguridad.
Porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en este mundo hostil nos conducimos como extranjeros y peregrinos. Cuando nos maldicen, bendecimos. Eso es conducirse como extranjero y peregrino. Cuando todos engañan, nosotros hablamos verdad. Somos extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo. ¿Y por qué? Porque aunque nos vapuleen, los ojos del Señor están puestos en nosotros. El Señor nos mira con agrado, el Señor nos cuida y el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos de Dios están mirando a aquellos que nos hacen el mal. Está contra ellos. ¿Qué te parece? Entonces, no hay impunidad acá, No es que el cristiano padece y el mundo se ríe. Va a llegar el día del pago. ¿Te acordás que están en Apocalipsis dice que las almas de los mártires están clamando debajo del altar, esperando? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Entonces, el Señor no está mirando para otro lado, al contrario, dice, el rostro del Señor, dice, está contra aquellos que hacen el mal. Está mirando con malos ojos, quiere decir. No está mirando para otro lado. Lo está mirando con el ceño fruncido. Y llegará el día de paga. Y pregunta Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? No leamos hay traducciones que tal vez no son muy fieles, como que parece que si nosotros hacemos el bien nadie nos puede hacer daño. Acá no está diciendo eso. Está diciendo que quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Habrá personas. ¿Qué clase de personas que pueden hacernos daño? Porque en el 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, ustedes hagan el bien. La mayoría de la gente no les va a hacer daño por hacer el bien, pero hay gente que sí les va a hacer daño por hacer el bien. Pero dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sos bienaventurado. Esto también Pedro está recordando las palabras del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? No está hablando de la policía, no está hablando de los jueces humanos. La justicia es aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justicia, es justa. Los que padecen persecución por causa de la justicia, está diciendo, los que padecen persecución por hacer la voluntad de Dios. Y acá dice eso, Pedro dice exactamente eso. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios manda, si padecéis a causa de hacer eso, bueno, sos bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Que no te gane el temor, que no te gane la preocupación, siempre que vos estés haciendo la voluntad de Dios. Siempre que tengas que sufrir por hacer la voluntad de Dios, bueno, que tu corazón no se llene de temor, ni de preocupación, ni de angustia, porque sos bienaventurado. No sos bienaventurado cuando por temor, por vergüenza o por lo que sea, hacer la voluntad del mundo y no la de Dios. Ahí no sos bienaventurado. Y Pedro dice, no te conturbes, no te preocupes, no temas. Vos pensás que Dios te está mirando y que todo va a tener su justa paga. ¿Sí? Por eso, el 15 dice,
Lo que tiene Pedro es que él continúa la frase, o sea, yo voy versículo por versículo, pero Pedro hilvana la frase, una tras de otra. O sea, cortar el discurso de Pedro en versículos o en frases es un poco no hacerle justicia, porque él dice: por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y sigue, o sea, vamos a parar ahí, pero la frase sigue, la oración sigue, el pensamiento sigue. ¿Pero qué está diciendo? Está uniendo la frase anterior. No te preocupes por temor de ellos, ni que tu corazón, está diciendo, en tu corazón no reine el temor ni la preocupación, sino que reine, dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Que reine Dios, que sea, que en tu corazón lo que reine es tu voluntad de santificar a Dios, de obedecer a Dios, de darle la gloria a Dios. Lo que siempre decimos, el Señor cuando enseñó a orar, ¿qué dijo? Lo primero que nosotros tenemos que orar, ¿por qué? Santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que un cristiano tiene que anhelar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones. La voluntad de santificar a Dios con nuestras acciones. Antes de comerme ese alfajor tengo que decir, ¿esto santifica a Dios o no? En cada cosa que yo hago. Te agarré justo vos. ¿Sí? En todo lo que hago. Entonces, en mi trabajo, bueno, se ríen de mí por causa de mi conducta, porque yo en vez de transar, en vez de hacer chistes, en vez de hacer lo que hacen todos, bueno, yo santifico a Dios con mis acciones, con lo que hablo, no hay engaño en mi boca, no pago a nadie mal con mal. Bueno, que tu corazón no se llene de temor y de angustia por eso, al contrario, sos bienaventurado. Que en tu corazón haya ese ánimo de santificar a Dios en todo. ¿Qué te parece? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Ahora, no está diciendo que vos tenés que estar constantemente predicando el Evangelio. No está diciendo eso. Está diciendo que vos tenés que estar siempre preparado, porque el Señor Jesús dijo, también en el Sermón del Monte, cuidado con tirar tus perlas a los cerdos. ¿Te acordás? Entonces, y también él cuando envió a sus discípulos, ¿qué les dijo? ¿Cómo? No, sí, él le dijo, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos, entonces sed mansos, prudentes como palomas, prudentes como palomas, prudente como serpiente y manso como paloma. Y prudente como serpiente. O sea, tenemos que saber, claro, tenemos que tener prudencia, tenemos que saber sabiduría, no es cuestión de estar hablando como loros todo el tiempo, pero dice, ojo, tienen que estar preparados para siempre presentar defensa de la fe, de nuestras creencias, y dice, con mansedumbre y reverencia, pero con valentía. Pablo lo presentó delante del Sanedrín, lo presentó delante de autoridades, del mismo Pedro, con Juan, ¿se acuerdan? Que le dijeron que no les permitían predicar, y dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios antes que la de ustedes. Entonces, con reverencia, con mansedumbre, pero con firmeza. O sea, nunca transamos con nuestra fe. Y estamos preparados para dar, dice, presentar defensa. Esto quiere decir, estar preparado es para dar en la oportunidad que se dé, pero también estar preparado quiere decir que tenemos que entender, tenemos que saber, dominar, conocer
nuestra fe para poder dar defensa. Esto que estamos haciendo, estudiar, capacitarnos, profundizar, para cuando el momento que tengamos que presentar defensa, tengamos que decir. ¿Sí? Entonces dice, tenemos que estar preparados. Y mansedumbre y reverencia no quiere decir, y esto en todos los aspectos, y también tiene que ver con lo que decíamos en la clase anterior. El sábado me preguntaron, entonces las mujeres, por lo que vemos acá, tienen que ser pollitos mojados, no tienen que dar ninguna... Y eso no es lo que está diciendo, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Y Cristo fue el más manso de todos los hombres. Y el más valiente, y el más firme de todos. Y nosotros nos tenemos que asemejar a Él, eso está diciendo. Hombres y mujeres parecidos, semejantes a Cristo, eso es lo que está diciendo. Conducirnos como Cristo se condujo, como extranjeros y peregrinos en este mundo, no como se conduce el mundo. Somos diferentes en un mundo pagano, un mundo hostil. Bueno, no nos conducimos como el mundo. Las mujeres en su matrimonio son sujetas a todo, pero no son pollitos mojados indefensos. Son discípulas de Cristo, tienen el carácter de Cristo, tienen mansedumbre, tienen humildad y son mujeres fuertes. Los hombres también son así, mansos y humildes, como Jesús. Sean como yo, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Eso dijo? ¿O dijo, sean rebeldones y contestones, como yo? No, no dijo eso. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Amén. Esa es la idea. Bien. Presentad defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, es como... la palabra que utiliza acá es el centro de todo esto, ¿no? Dice, teniendo buena ¿qué? Conciencia. En esto se centra todo, tener buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Que para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto es una idea que ya Pedro ya había desarrollado, ¿o no? Que si nos van a criticar, que sea mintiendo. Que se avergüencen de criticarnos con nuestras buenas obras. Pablo en Romanos dice que le va a arder ascuas en su cabeza. Teniendo buena conducta. En el libro de los Hechos, el apóstol dice, Pablo, ¿no? Dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, pero con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con buena conciencia delante de Dios. Qué tremendo. Buena conciencia, no delante de los hombres, delante de Dios. Delante de los hombres también, pero delante de Dios. Pedro lo había dicho también, en el capítulo 2. A ver si lo encuentro. En algún lugar del capítulo 2. Habla de buena conciencia delante de Dios. De 12, ¿no? El versículo 12. A ver. Bueno, no lo vamos a encontrar, fíjate cómo es. La ley de... Bueno, búsquenlo, ahí tienen una tarea. Entonces, buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados. 2.12. ¿2.12? Sí. Ah, no lo encontré, ¿qué pasó? Pedro 2.12. No lo leo.
Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que no que murmuran de vosotros como demás. Ah, sí, repite esto, ¿no? Pero yo estaba buscando la frase, la conciencia delante de Dios. Conciencia delante de Dios. Bueno, en el 20 habla de, no dice la palabra conciencia, pero dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? No, pero no es la palabra conciencia, no es lo mismo. Bueno, búsquenlo. Bien. Entonces, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, siempre el mismo tema, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Que vos padezcas y encima que te la aguanten, no importa que te la aguanten, pero por hacer el mal, esto está mal, esto no es agradable a Dios. El 19, fíjate. ¿El 19? ¿2.19? Ahí está, mirá, el 19, 2.19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Ese era el versículo. Muy bien. Bien, bueno, entonces, decíamos, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, como decíamos, ya también lo decíamos en la clase anterior, el ejemplo es Cristo, pero Él no murió por sus pecados, Él murió por los nuestros. Y dice, porque Él también padeció, y su padecimiento, acá Pedro, en este versículo, que puede dar lugar a muchísimos sermones, habla del sacrificio de Cristo, del significado del sacrificio de Cristo. Fíjate que hay 5 rasgos en este sacrificio. Dice que, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados nuestros. Entonces habla de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Él pagó por nuestros pecados. Padeció una sola vez. Padeció una sola vez y con eso terminó para siempre con el tema del pecado. Entonces su sacrificio es eficaz eternamente, una vez y para siempre. El colectivo. Bien. El sacrificio de Cristo fue vicario. Quiere decir que, dice, el justo por los injustos. Vicario quiere decir que suplanta. El justo por los injustos. El sacrificio de Cristo fue reconciliador. Dice, para llevarnos a Dios. Su sacrificio nos acerca a Dios, nos da acceso a Dios. Y fue un sacrificio violento porque dice, siendo la verdad muerto en la carne. Y cuando dice muerto es que el Señor Jesús tuvo que morir literalmente. Sufrió de la manera más atroz literalmente. Entonces el sacrificio de Cristo fue expiatorio, eficaz eternamente, vicario, reconciliador y violento. Pero ese sacrificio tuvo su fin, y dice que siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fue eficaz una sola vez para siempre, y una vez que lo cumplió, ahí dice vivificado en el espíritu. Volvió a vivir. Y ahora, para no padecer jamás la muerte. Y ahora comienza el versículo 19. 19 al 22, tenemos acá el pasaje más complicado de todo el Nuevo Testamento. Versículos que han dado lugar a muchísimas interpretaciones que han inspirado herejías. De acá viene la herejía católica del limbo,
El lugar donde van los bebés que no se bautizan cuando mueren, los hombres buenos, las personas buenas que no católicas, los creyentes que murieron antes de la cruz de Cristo. Bueno, ellos, no es un dogma católico, pero sí es una creencia muy extendida de que los muertos van al limbo. Bueno, son cosas que sacan de este tipo de versículos, ¿no? Los predicadores de la prosperidad, lo habrán escuchado, si han escuchado alguna vez Enlace, o bueno, los predicadores famosos, ellos sostienen de que Jesús fue al infierno, y que este versículo es uno de los versículos que dicen. El otro versículo que se basan es Efesios, cuando dice que el que bajó a las profundidades de la tierra, también fue el que ascendió. Entonces ellos dicen que Jesús descendió a los infiernos y que ahí luchó contra Satanás y qué sé yo. Solamente hay que leer lo que el Señor le dijo al ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan lo que le dijo en el libro de Lucas? ¿Qué le dijo? ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿En el infierno? En el paraíso, ¿no es cierto? Entonces, no podemos hacer doctrinas tan livianas, ¿eh? La obra de Cristo fue en la cruz, no en el infierno. ¿Cómo Cristo va a descender a los infiernos? El credo católico ese habla de que descendió a los infiernos. Bueno, no. El infierno es para los pecadores. Cristo se hizo pecado, pero Él no era pecador. Entonces Cristo no descendió a los infiernos. ¿Sí? Todo esto viene a colación por lo que vamos a leer ahora, ¿no? Porque ellos dicen que bajó a rescatar a Moisés y a todos los que habían quedado, que no lo habían conocido. Eso es lo que enseña. Sí. Bueno, pero también he escuchado que luchaba por las llaves, le arrebataba a Satanás las llaves, bueno, todas esas cosas heréticas. La obra de Cristo fue en la cruz, ahí hizo la obra completa, su muerte y su resurrección, no lo que pasó ahí en esos 3 días, ¿sí? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. ¿Qué? ¿Qué pasó acá, decís vos? Vos lees acá y decís, estamos hablando de los sufrimientos del cristiano, de la esposa, del esposo, de que tenés que conducirte de la manera con esto y con otro, y de pronto te aparece este versículo acá. De espíritus encarcelados, de los días de Noé. Bueno, quiero decirles que es muy difícil la interpretación. No podemos darle liviandad a la interpretación de este versículo. Hay diferentes posiciones y todas tienen problemas. El tema está en discernir quiénes son esos espíritus encarcelados. Entonces, algunos sostienen que son espíritus. Algunos ya dan un pasito más y hablan que son demonios. Otros sostienen de que son hombres. ¿Por qué aparecimos en los días de Noé? Bueno, veamos algunas posiciones. ¿Qué les parece? Hay una tendencia evangélica que habla de que Jesús descendió al Hades a predicarles a las almas para darle una segunda oportunidad.
tal vez han escuchado esta posición, lo que va en contra de la doctrina bíblica, donde dice que no hay una segunda oportunidad para el hombre. La oportunidad la tenés en esta vida, después se acabó. También cabría la pregunta de, bueno, fue al Hades a predicarle, pero ¿por qué solamente a eso? ¿Por qué no le predicó a todos? ¿Por qué solamente a los que estaban de los días antes de Moisés? Preguntas que quedan sin respuesta. Pero básicamente esa explicación es no tiene asidero bíblico. Hay quienes entienden que los espíritus son seres espirituales y que espirituales ángeles, y que inclusive habrán escuchado que algunos los asocian con los hijos de Dios que se unieron a las mujeres, eso está en Génesis 6.2, si alguien lo quiere buscar. Asocian este versículo. También hay un pasaje parecido en Judas. Asocian este pasaje con Génesis 6.2, que alguien lo lea. Dale. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres del mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Según sostienen algunos, esta aberración hizo que estos hijos de Dios son ángeles, desobedientes. Entonces se unieron con mujeres, tuvieron hijos, los gigantes. Bueno, entonces Dios a estos espíritus, a estos ángeles los encarceló en prisiones eternas. Entonces Jesús, después como muerto, o sea, una vez muerto, en espíritu fue y no es que les predicó, sino que proclamó su victoria en la cruz a estos ángeles. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a estos ángeles? Pero tampoco hay una vinculación clara de estos ángeles con este pasaje. Si Cristo fue y le proclamó la victoria a los ángeles, Jesús es vengativo entonces. Bueno, el tema es que nosotros estamos rompiendo con estas interpretaciones, con una regla de interpretación básica de la Biblia, que es que tenemos que tener en cuenta el contexto. O sea, verdaderamente Pedro le está escribiendo a una iglesia que tiene problemas y está hablando de situaciones concretas. ¿Por qué de pronto va a hablar de seres espirituales? ¿Por qué va a hablar de que Jesús les predicó a determinados seres? ¿Qué tiene que ver con la situación de la iglesia? Que de golpe el Señor hizo como un paréntesis, o Pedro hizo como un paréntesis y empezó a explicar algunas cosas oscuras que no tienen ninguna relación con el contexto. ¿Será eso? Yo creo que no. Entonces, si aplicamos la regla de interpretación de que tenemos que entender el contexto, podemos pensar que Pedro, como decíamos, le está escribiendo a una iglesia sufriente, una iglesia con problemas, una iglesia perseguida, una iglesia débil, que tenía que enfrentar mucha oposición, que se sentirían amenazados, pocos. Entonces, la interpretación que yo entiendo que es, y como les decía, todas las interpretaciones tienen algún tipo de inconveniente. Yo creo que la más apropiada es la que les voy a dar ahora. Pedro le está diciendo a esta iglesia: lo que ustedes están sufriendo no es nuevo. No es nuevo.
y le está diciendo, lo que ustedes sufrieron también se sufrió en la época de Noé. No tenemos que entender, si seguimos esta línea de pensamiento, que cuando dice Cristo fue vivificado en el Espíritu, después fue y le predicó a los espíritus encarcelados, sino que está diciendo que Cristo en espíritu, o el Espíritu de Cristo, también predicó como está haciendo ahora, también lo hizo en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Noé, a través de Noé. Noé, de hecho, Pedro lo llama, vamos a leer 2 de Pedro 2:5, que alguien lo lea. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia, o predicador de justicia, dicen otras versiones. Noé era un predicador, predicaba sobre la voluntad de Dios. El mundo estaba, los hombres, como hoy, eran espíritus encarcelados, muertos en sus delitos y pecados, encarcelados al pecado. Y Noé, o el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, a través de Noé, les predicó, pero no escucharon. Como ahora, en la época de esta carta, no escucharon, y tampoco hoy escuchan al Espíritu de Cristo. Y dice que en el tiempo, Noé, digamos, predicó en el tiempo en el tiempo de la paciencia de Dios, dicen los días de Noé, y mientras preparaba el arca. ¿Qué estaba diciendo Noé? Todo el que se suba al arca será salvo. Y el arca es la salvación. ¿Cuántos creyeron? 8. Solo 8. Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. El resto se murió. El resto se hundió. Entonces, el arca pasa a ser una figura de Cristo. Y el mar pasa a ser una figura de la muerte. Todo aquel que se subió al arca fue salvo. El arca atravesó el mar, como Cristo atravesó la muerte. Y aquel que, digamos, figurativamente se sube a Cristo, es salvo como estos 8. Entonces lo que le está diciendo, tengan ánimo, porque en los tiempos de Moisés también eran pocos, también predicaban y nadie lo escuchaba, y se salvaron 8 nomás. Se salvaron, no se hundieron. Los que se hundieron fueron los otros. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por el agua. Ahora cuando se los leo, ¿no tiene ese sentido? ¿No le encuentran ese sentido? Tenemos que entender que los espíritus encarcelados, si entendemos esto, no eran demonios, ni espíritus, ni ángeles, sino hombres y mujeres desobedientes, como los de la época de Pedro y como los de hoy, que escuchan la predicación, en esa época la predicación de Noé, en la época de Pedro, la de Pedro y los creyentes, en nuestra época, nuestra predicación, y no creen, y no se suben en el arca, y mueren. ¿Sí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Otro versículo que nos llena de problemas.
Porque si no entendemos lo que recién leímos, como lo acabo de explicar, leemos esto y parecería que lo que nos salva es el bautismo. Dice, fíjense, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo el bautismo nos va a salvar? Roberto, o sea que este versículo se formó una denominación. Solo Jesús, Claro. solamente dice que ellos pueden hacer lo que se les da la gana, pueden pecar porque están bautizados en el bautismo de Jesús, son salvos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué bautismo? Les decía recién que el arca es un tipo de Jesucristo, el agua es un tipo de la muerte. Jesucristo, el arca, tuvo que, digamos, bautizarse en el agua, tuvo que pasar por el agua, ¿sí? Este es el bautismo del arca, y Jesucristo pasó por un bautismo que es la muerte. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:50. ¿Lo tenés? Dale. Tengo una inmersión que soportar. Cuán presionado me siento hasta que se haya cumplido. Tengo una inmersión, un bautismo. ¿Qué versión es esa? Ah, bueno. Está bien, una inmersión, porque bautismo de hecho quiere decir inmersión. El Señor Jesús dice, yo tengo un bautismo. ¿Alguien tiene otra? A ver. Bueno, la palabra original es bautismo, o inmersión también, es porque es una transliteración. Esa prueba es la cruz, no es otra. El Señor Jesús fue bautizado en la muerte, eso es lo que está diciendo, en la muerte. El bautismo del Señor Jesús fue eso. Fíjense lo que dice el Salmo 42:7. Yo le explicaba la otra vez lo que significó, o sea, algo que no se puede explicar con palabras, lo que significó la cruz del Señor Jesús. No fueron los clavos, siempre decimos, no fue la corona de espina, fue la ira de Dios sobre él. Él soportó en la cruz la ira que nosotros debíamos soportar en toda la eternidad. Todos nosotros, Él la soportó, toda esa ira en el tiempo que Él estuvo en la cruz. Y el Salmo 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Está hablando del bautismo del Señor Jesús en la cruz. La palabra de Dios para todos lo traduce así, escucho el sonido del agua de tus cascadas que sale de lo profundo de la tierra y cae gritando con fuerza en un pozo profundo. Tus fuertes olas me cubren y me ahogan. Está describiendo la agonía del Señor Jesús en la cruz. Ese fue el bautismo del Señor Jesús. Y nosotros cuando somos bautizados, ese es el bautismo que nos salva a nosotros. Ese es el bautismo que nos salva. Y cuando nosotros somos bautizados, no somos bautizados, ¿en qué somos bautizados? Dicen Romanos. ¿Se acuerdan? ¿En qué somos bautizados? En su muerte somos bautizados. Vamos a Romanos. Romanos 6, 3, 4. Seis, 3, 4. Bien fuerte, ¿vale? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? 3, 4 es. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida
Claro, exactamente lo que está diciendo Pedro ahora. Nosotros, o sea, Cristo fue bautizado en su muerte, ¿no es cierto? Bautizado quiere decir inmerso, quiere decir también la primera vez, ¿no? Nosotros, al bautizarnos, estamos bautizando... Chao, que Dios te bendiga. Nosotros estamos muriendo con Cristo. Estamos haciéndonos partícipes de su muerte. Nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, estamos tomando, digamos, el sacrificio de Cristo para nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Es una figura, digamos, cuando nos sumergimos en el agua, del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo. Entonces somos bautizados en su muerte. ¿Y cómo decía después? Bueno, está bien. Y acá Pedro dice, el bautismo lo que decía también en el versículo 4. Fíjate, ¿lo tenés? Dale. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, a partir de que nosotros somos muertos en Cristo, o sea, nos bautizamos en su muerte, la figura es que surgimos en una nueva vida, ¿no es cierto? Acá Pedro dice, que nosotros, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Cuando ahora nosotros nos bautizamos en una aspiración de una nueva vida, una buena conciencia. No podemos tener buena conciencia delante de Dios como las viejas criaturas que éramos. Lo único que nos hace tener una buena conciencia delante de Dios es que Cristo pagó por nuestros pecados, que toda nuestra mugre quedó atrás y que ahora a través de Cristo somos nuevas criaturas y podemos estar delante de Dios con buena conciencia. Yo no sé si me entienden algo, voy a ponerme los lentes. ¿Sí? ¿Se entiende algo? Es Pedro hablando, es muy complicado. Pero la idea es esa. Fuimos bautizados en su muerte y vivimos una nueva vida. Podemos aspirar a tener una buena conciencia delante de Dios a través de la muerte de Cristo. Antes no podíamos tener una buena conciencia delante de Dios. Por más que te trataras de hacer las cosas bien, todo lo que vos hacías era inmundicia para el Señor. Trapo de inmundicia. Pero ahora, vos sos una nueva criatura, vos, digamos, las cosas viejas pasaron, fueron... O sea, cuando vos te bautizás en la muerte de Jesús, el yo de uno tiene que desaparecer. Las cosas viejas, claro, dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro, esa es la idea. El yo tiene que totalmente. Claro. Bueno, es un proceso, ¿no es cierto? Sí. Pero es así. Entonces yo tengo ahora buena conciencia delante de Dios. Ya no estoy acusado por mis pecados. Y hoy, cuando peco, me arrepiento y tengo buena conciencia delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Esto es por el sacrificio y por la resurrección de Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe. La resurrección, ¿por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido un hombre que murió y se acabó. Pero Él resucitó y nuestra fe no es vana. Él venció, Él con eso certifica que Dios lo levantó de los muertos, que todo lo que Él hizo valió la pena, fue verdadero, fue efectivo. Él sí murió por nosotros, porque Él resucitó. Amén. Resucitó. Y este que sufrió, ahora, dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestad, todo está sujeto a Él. Todo, el que se humilló por mí, ahora está exaltado, ahora está reinando. Y en ese es en quien yo creo, en Él le deposito mi fe. La iglesia perseguida, la iglesia que está atribulada, tiene a ese Cristo que está reinando. Y como Él padeció, nosotros padecemos aquí. Pero Él está reinando ahora, y con Él vamos a estar nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces la iglesia puede confiar en ese Dios. Y puede sufrir oprobio acá en la tierra.
porque esto no termina acá. Y esa es la idea que Pedro está transmitiendo.